Colaboradores en el reino de Dios. Colosenses capítulo 4 y versículo 11. Pablo está arrestado en Roma. Epafras, discípulo fiel de Jesucristo, ha venido desde Colosas a visitar a Pablo. Después de recibir información muy importante, Epafras está por regresar y Pablo, aprovechando su regreso, manda una carta para la congregación de cristianos en Colosas. Casi al final de la carta, Pablo hace una declaración que hoy estudiaremos con gran cuidado. El pasaje en cuestión está en Colosenses capítulo 4 y versículo 11. Lo vamos a leer en la traducción Nueva Traducción Viviente. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. ¿Qué era el reino de Dios para Pablo? El contexto nos muestra que Pablo no era el único que trabajaba en el reino de Dios. Había personas que eran israelitas y personas no israelitas que también trabajaban en el reino de Dios. Vamos a leer el contexto del versículo antes citado. Vamos a empezar a leer desde el versículo 7, Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 10. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron mis instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Es evidente que Pablo está en prisión y que hay personas cristianas fieles que le visitan y lo mantienen informado de lo que pasa en las congregaciones. Al mismo tiempo, llevan información, instrucciones que Pablo les da. Sigamos leyendo el pasaje de Colosenses capítulo 4, esta vez el versículo 11. También Jesús, llamado justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones.
para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribió este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas, de mis prisiones. La gracia, el favor del Señor sea con ustedes. Colosenses capítulo 4, versículo 11 al 18, en la traducción Nueva Biblia de los Hispanos. Es obvio que Pablo se refiere a la congregación de cristianos como el reino de Dios. Muchos cristianos fieles y maduros espiritualmente estaban trabajando en el interés de los creyentes. Mantenerse fiel y obedientes a Jesucristo y sus enseñanzas era el objetivo más importante. En la carta a los Colosenses, Pablo les describe los beneficios que recibieron al hacerse cristianos. Dios los había bendecido, los había liberado, pagando un cuantioso rescate. Leamos cómo se lo explicó Pablo en los versículos 13 y 14 del capítulo 1 de la carta que escribió a los Colosenses. Dice en este pasaje: Él nos rescató de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Pablo ya vivía en el reino del amado Hijo de Dios. Había dejado la religión de los judíos, dejó de ser fariseo y se hizo discípulo de Jesucristo, miembro de la congregación cristiana. Seguir obedeciendo a la religión de los judíos era estar bajo la autoridad de la oscuridad. En la congregación de los cristianos, él era un colaborador en el reino de Dios. Muchos en la ciudad de Colosas no eran israelitas y llegaron a ser cristianos. Probablemente fue Epafras quien les trajo las enseñanzas cristianas. Los colosenses también dejaron su religión y sus prácticas, y al ser miembros de la congregación de cristianos, llegaron a vivir en el reino del amado Hijo de Dios. Dejaron de ser enemigos de Dios y fueron adoptados como hijos de Dios.
Vamos a leer lo que Pablo les escribió en el capítulo 1, versículo 21 al 23. Ustedes después podrán comparar con Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, donde dicen que llegan a ser hijos de Dios los que son cristianos. Versículo 21. De hecho, en otro tiempo ustedes estaban separados de Dios y eran sus enemigos, porque tenían la mente puesta en obras malas. Pero ahora Él los ha reconciliado por medio del cuerpo físico de aquel que murió, para presentarlos santos, sin defectos y libres de acusación delante de Él. Claro, eso es siempre y cuando continúen en la fe, bien establecidos en el fundamento y firmes, sin dejarse apartar de la esperanza de esas buenas noticias que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Yo, Pablo, llegué a ser ministro de esas buenas noticias. Así es, mientras el creyente continúe en la fe, obedeciendo las enseñanzas de Jesucristo, vive en el reino de Dios. En el siglo XXI, muchos cristianos no saben qué es el reino del amado Hijo de Dios. Millones creen que su iglesia es el reino de Dios. Según estos creyentes, los que no pertenecen a la denominación a la que asisten están fuera del reino de Dios. Otros millones esperan que Jesucristo, al regresar con sus ángeles, con poder y con gran gloria, forme, establezca el reino de Dios. Siguen repitiendo la oración del Padre Nuestro sin entender lo que piden. Creen que al decir, venga tu reino, están pidiendo que Jesucristo regrese, ponga fin al mundo y establezca el reino de Dios. Según esta doctrina, solo entonces se hará en la tierra la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Todas estas ideas no armonizan con lo que el apóstol Pablo entendía. Lo que Pablo enseñaba sobre el reino de Dios. Como hemos analizado, el apóstol Pablo entendía que la congregación de fieles y obedientes discípulos de Jesucristo era el reino de Dios. Entre estas personas se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Desde hace casi 2000 años, la congregación cristiana está funcionando como el reino del amado Hijo de Dios. Cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos a pedir a Dios, venga tu reino, no estaba pensando en el fin del mundo, no estaba pidiendo el fin del mundo. Jesús hacía solo unos meses había empezado su ministerio público. Estaba integrando un conjunto de personas que con el tiempo sería su congregación, su iglesia. Jesús sabía que este grupo de personas llegaría a ser el reino de Dios. Entre este grupo de seguidores fieles y obedientes se haría la voluntad de Dios. A Nicodemos, Jesús le explicó cómo entrar en el reino de Dios.
Para entrar al reino de Dios, necesitaba nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo tenía que dejar la religión de los judíos y ser cristiano. Por favor, compare con Juan capítulo 3 y versículo 5. Al pedir venga tu reino, Jesús estaba pidiendo al Padre que se logre formar una congregación de personas que lleguen a ser discípulos fieles y obedientes. Este grupo, esta congregación o iglesia, sería el reino de Dios. Jesús lo estaba edificando. Jesús se lo explicó a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, que le sugerimos comparar. Jehová contestó esta oración en el Pentecostés del año 33, era común, cuando se formó la congregación cristiana, al derramar Espíritu Santo sobre 120 discípulos. Así llegó el reino de Dios, tal como Jesús lo pidió a su Padre. Para muchos hoy les es difícil aceptar el hecho de que la congregación de cristianos fieles y obedientes sea el reino de Dios. Dicen, millones de cristianos no están haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto, no pueden ser el reino de Dios. A estas personas les sugerimos volver a estudiar la parábola que dio Jesús y que es conocida como la parábola de la mala hierba y el trigo. Está en Mateo capítulo 13. Jesús sabía que en su congregación, en su reino, habrían personas que serían infieles, mala hierba. Estos, por supuesto, no serían los hijos del reino. Al regresar Jesús, sacaría de su reino a estos hijos del maligno. Por casi 2000 años la situación no ha cambiado. Pero esto está a punto de terminar. El regreso de Cristo se ha acercado. Leamos la explicación de la parábola de boca de Jesús mismo. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43. Dice, en respuesta, él explicó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la conclusión de un sistema y los cosechadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan al pecado y a las personas que violan la ley, y las arrojarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. En ese tiempo, los justos brillarán en el reino de su Padre, tanto como el sol. El que tenga oídos, escuche con atención. Al regresar con poder real, Jesucristo pedirá cuentas a sus discípulos
y recompensará a los que han trabajado diligentemente. Jesús da este detalle en una ilustración registrada en Lucas, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Cuando por fin volvió después de asegurarse la posición de rey, reunió a los esclavos, a los que les había dado el dinero para averiguar cuánto habían ganado haciendo negocios. Se acercó el primero y le dijo: Señor, tu mina produjo 10 minas. El rey le contestó: Bien hecho, buen esclavo. Como has sido fiel en un asunto tan pequeño, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Está claro que Jesús se refiere a los intereses espirituales. Todo cristiano tiene que colaborar en el adelanto espiritual de sus hermanos. Como dijo Pablo, tenemos que ser colaboradores en el reino de Dios. Nuestra fe se manifestará en obras. Veamos cómo lo dijo Jesús mismo. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está en lo alto de una montaña. Nadie enciende una lámpara para luego taparla con una canasta, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente, que vean sus buenas obras, y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Y Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. Este fruto tiene que cultivar y manifestar todo discípulo de Jesucristo. El apóstol Pedro también escribió sobre las obras que deben hacer los discípulos de Cristo. Vamos a leer la carta que escribió Pedro, su primera carta, capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean amables y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Las Escrituras dicen: quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, cuide su lengua del mal y su boca de las mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Busque y trate de alcanzar la paz. El Señor ve a los que hacen el bien y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Así que, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, también es posible que sufran por hacer el bien. Si eso sucede, entonces son afortunados.
no se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Más bien, preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. En el siglo XXI hay 2.300 millones que declaran ser cristianos. Están divididos en miles de denominaciones, todas en conflictos, unas contra otras. Cada grupo religioso cristiano ha sido convencido por sus líderes de que son los únicos que enseñan la verdadera doctrina de Jesucristo. Las demás denominaciones están equivocadas, están condenados y listos para ser destruidos. Esa es la manera como ven a los que no son de su organización. Pero los apóstoles enseñaron a vivir en paz y unidad, a no estar divididos, a tratar de entenderse unos a otros. Enseñaron a amarse como hermanos, enseñaron a ser amables y humildes. En algún momento, durante los pasados 2000 años, se ha extraviado a la gran mayoría de los discípulos de Cristo. La situación de gran confusión en que vivimos hoy no es sin solución. Dios nos da la solución. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo 4, Dios nos dice: y oí otra voz que venía del cielo y decía: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios ha recordado sus actos injustos. Salgan de Babilonia la grande, es símbolo de la gran confusión religiosa. Los que son su pueblo le obedecerán sin vacilar, sin dudar. En el primer siglo, tanto judíos como no judíos tuvieron que abandonar sus organizaciones religiosas para ser miembros de la congregación de Jesucristo. Todos los creyentes se dieron cuenta que Dios los estaba trasladando al reino del amado Hijo de Dios. Pablo, un hombre prominente en la religión de los fariseos, lo abandonó todo por el privilegio de ser miembro de la congregación cristiana. Los que toman esta trascendental decisión están demostrando que aman a Dios y al Hijo amado de Dios, Jesús. Usted no está siendo llamado a ser miembro de otra denominación. Dios lo está llamando a entrar en el reino del amado Hijo de Dios. Si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a Él. Primera carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 3 en la traducción Dios habla hoy. Los que abandonan a Babilonia y entran al reino del amado Hijo de Dios son colaboradores del reino de Dios, tal como lo fue Pablo
y todos los que con él estaban en Roma, allá en el primer siglo, cuando él estaba en prisión. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube. Búsquenos en Facebook. Solicite su admisión al grupo.